Vamos entonces a Lucas capítulo 16. Lucas capítulo 16. Vamos a leer desde el versículo 1 hasta el 13. Dice así la palabra del Señor. Lucas 16, 1 al 13. Dijo también a sus discípulos: había un hombre rico que tenía un mayordomo, y éste fue acusado ante él como disipador de sus bienes. Entonces le llamó y le dijo: ¿qué es esto que oigo acerca de ti? Da cuenta de tu mayordomía, porque ya no podrás más ser mayordomo. Entonces el mayordomo dijo para sí: ¿qué haré? Porque mi amo me quita la mayordomía. Cavar no puedo, mendigar me da vergüenza. Ya sé lo que haré para que cuando se me quite la mayordomía me reciban en sus casas. Y llamando a cada uno de los deudores de su amo, dijo al primero: ¿cuánto debes a mi amo? Él le dijo: 100 barriles de aceite. Y le dijo: toma tu cuenta, siéntate pronto y escribe 50. Después dijo a otro: ¿y tú cuánto debes? Y él dijo: 100 medidas de trigo. Él le dijo: toma tu cuenta y escribe 80. Y alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Y yo os digo: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel, y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Vamos a orar un momento más. Señor, definitivamente es tu palabra la que nos redarguye, pero también, Santo Señor, siendo tu palabra la que exhibe nuestras debilidades y pecados, es la que nos fortalece y nos santifica en Cristo. Por ello, Señor, clamamos a ti en esta mañana para que tu Espíritu Santo obre iluminando nuestro entendimiento conforme a tu palabra, y nos des, oh Santo Dios, el poder discernir lo que en ella se nos enseña. Es una parábola que dio nuestro Salvador y que de una u otra forma nos es un poco ajena o difícil de entender por las circunstancias cambiantes de entonces a ahora, pero sobre todo, Santo Señor, por lo que en nuestra mente hay de expectativas frente a lo que tú debes decir o no debes decir. Es una parábola, oh Santo Señor, donde pareciera aparecer Cristo diciéndonos que está bien que una persona haga trampas o haga algo malo o indebido para prosperar. Es una parábola que muchos también han querido manipular precisamente para esto, para poner como prioridad lo terrenal, el mundo y las riquezas, e incluso sacar riquezas o manipular los bienes de otros para su propio provecho. Pero definitivamente esa no es la intención nunca de tu palabra. Y sí que nos hablaste tú a través de tu palabra, por medio de tu Hijo, sobre las finanzas. Porque como dijo el mismo Señor Jesucristo: donde esté vuestro tesoro, allí estará vuestro corazón. Así que habla en nuestro corazón hoy a través de nuestras finanzas, de cómo administramos nuestro dinero, pero también nuestro tiempo y nuestra vida en general, para poder también entender cómo, dándote a ti la prioridad, podemos administrar todo lo demás. En el nombre de Jesús, amén.
¿Qué es más fácil para usted? ¿Administrar lo suyo o lo de otros? ¿Qué nos es más fácil o qué nos queda más sencillo? ¿Administrar lo que está en nuestro nombre o lo que está en nombre de los demás? Yo he escuchado personas decir, y no sé si ya también lo he dicho, bueno, cuando uno carga lo de uno, por ejemplo, uno carga el carro propio, pues uno se destensiona porque dice, bueno, es mío, si se dañó, si lo rayé, si lo choqué, pues es mío, no me van a traer dificultades porque no es de nadie más. Pero si cargo el de otro, entonces yo voy pendiente de que no se raye, de que no se dañe, de que no se deteriore. Y eso nos da a entender que muchas veces está bien para no vivir tensionados, saber que lo que tenemos es propio, pero al mismo tiempo nos da a entender que a veces porque es propio no lo cuidamos como deberíamos ni lo administramos como debiera. Y esa actitud en lo propio termina pasando también a lo ajeno, como es en el caso de este hombre de la parábola, que era un mayordomo, administrador de un terreno y unos bienes, como todavía hoy en día se hace en el campo de nuestro país, de nuestros países, que se deja una persona de mayordomo, de administrador, y terminó haciendo lo que muchos piensan que solo se hace con lo propio y no con lo ajeno. Terminó despilfarrando, desperdiciando o disipando o siendo un disipador de bienes. Entonces, pero antes de venir de nuevo a la parábola y al texto bíblico que vamos a tratar de abarcar todo el capítulo, pregunto, ¿qué es nuestro? ¿Qué es suyo? ¿Acaso no le pertenecemos a Dios, aún los que no quieren servir al Señor? ¿Qué es nuestro? ¿Qué es suyo? ¿Acaso su propio cuerpo y su propia vida no es del Señor? Bajo esa perspectiva de administradores de todo lo que tenemos y somos, vamos a abordar esta parábola. Y vamos a empezar afirmando que la forma como administramos lo que tenemos demuestra si la eternidad con Dios es lo más importante de todo lo que nos ha dado en Cristo. La forma como administramos lo que tenemos ahora demuestra si la eternidad con Dios es lo más importante de todo lo que nos ha dado en Cristo. ¿Por qué? Porque ¿qué nos enseña esta parábola o qué nos enseña Cristo en esta parábola que les enseñó a ellos y podemos aplicar para nosotros? Nos enseña que tres cosas. Aún el más despilfarrador busca solución a su situación. Segundo, aún lo más insignificante puede ser de utilidad eterna. Y tercero, que lo veremos después de esta parábola, aún los avaros más sagaces para justificarse serán juzgados por el Señor. Vamos a abarcar los dos primeros puntos sobre el más despilfarrador y lo más insignificante desde la parábola y el último punto después de la parábola en este capítulo. Aún el más despilfarrador busca solución a su situación. Por favor, vaya conmigo a Lucas capítulo 15, versículo 13. No muchos días, juntándolo todo, el hijo menor se fue lejos a una provincia apartada y allí desperdició sus bienes viviendo perdidamente. La palabra que aparece allí como desperdició, aplicada al hijo menor, que le llamamos hijo pródigo por ser un despilfarrador de los bienes de su padre, que luego regresó arrepentido, en el capítulo 15, versículo 13, la misma palabra desperdició es la palabra que aquí aparece en el capítulo 16, versículo 1, como disipador. Un despilfarrador, un desdisipador, alguien que acaba con todo, o que termina lo que tiene hasta lo último, sin administrarlo bien. Entonces lo primero que tenemos que decir es que en este primer punto, aún el más despilfarrador busca solución a su situación, de acuerdo al capítulo 16, versículo 1 al 8, porque ser un despilfarrador como el hijo menor de la parábola de Lucas 15 no significa perder todo en el mundo. Al menos él, humanamente hablando, podía apacentar cerdos, como lo vemos en la parábola de Lucas 15. Y podía tener un plan de contención, un plan de contingencia, un plan de emergencia, regreso a la casa de mi papá.
Y la verdad es que las personas, si no se convierten, de todas formas van a tener alguna forma de lidiar con sus necesidades y sus problemas, aunque hayan desperdiciado su vida, sus bienes, administrado mal su salud, su tiempo, su dinero, sus relaciones. De todas formas pueden hacer algo para no quedarse tan mal como para morirse de hambre o morir solos. Siempre. Yo me quedo sorprendido cuando veo alrededor del sector donde estamos, donde está la iglesia, como hay personas que tienen un gran potencial. En Cúcuta veíamos también habitantes de calle, había uno que hablaba inglés muy bien y enseñaba inglés, y aquí vi unas personas que, como han pasado en documentales de otras ciudades, tal vez tengan hasta título profesional y hayan sido y tengan todavía personas con gran estudio y grandes capacidades. Están allí, despilfarraron su vida por algún vicio, por algún problema, terminaron muy mal, tomaron decisiones incorrectas, pero sin embargo todavía pueden encontrar alguna solución para no morirse de hambre. Y algunos simplemente encuentran pasar por la calle, deambular y pedir. Pues así pasaba también con el mayordomo de la historia que cuenta Cristo. Esta historia no se la está contando Cristo, la del mayordomo infiel, a los fariseos, o más bien delante de los fariseos, para aludir directamente a los fariseos. Se la está contando a los discípulos. Esto de hablar directamente de los fariseos lo vemos en el capítulo 15, en las parábolas o historias de allí. Aquí le está hablando, según el versículo 1 del capítulo 16, a sus discípulos, pero como veremos más adelante, delante de los fariseos. Entonces este mayordomo, siendo infiel, aunque lo perdía todo y lo iban a echar, todavía podía encontrar una solución. Él no sabía cavar, él no sabía trabajar, trabajo manual, pero aún podía apelar a sus habilidades administrativas, que las tenía. El problema no era que no supiera administrar, por algo lo contrataron. El problema era que se dejaba llevar por sus impulsos de gastar, despilfarrar en placeres propios o personales, y había perdido todo lo que le habían entregado para administrar. Pero todavía tenía habilidades administrativas, sabía contar, sabía sacar cuentas, y apeló a esto buscando soluciones temporales, aunque lo hizo con un corazón todavía injusto, todavía pecaminoso, un corazón alejado de Dios. Y ahí es donde viene un poco la polémica de la parábola, porque muchos dicen, pero bueno, Cristo después lo alaba en el versículo 8, dentro de su historia, que dice que el patrón, el dueño de lo que estaba administrando el mayordomo, lo alabó por haber hecho sagazmente y haber conseguido que le recibieran los que eran clientes del patrón, pero lo hizo en detrimento de lo mismo del patrón, porque les recortó lo que esta gente le debía al patrón, es decir, hizo negocios ilícitos, ilegales, hizo una estafa, tenía un corazón injusto, pero aún sin embargo lo alaba. El personaje de la historia, que era el patrón, lo alaba porque encontró una solución. Eso no quiere decir, una vez más, que el Señor alabe que hagamos cosas incorrectas. Y tengo que hacer aquí el paréntesis bien grande y bien claro: no se trata de hacer negocios como caiga, no se trata de que supuestamente Dios nos prospere de cualquier forma. He escuchado a personas, y lastimosamente creyentes dentro de iglesias, de decir, este negocio me lo dio Dios, y cuando uno pregunta qué tipo de negocio es, se da cuenta o que es ilícito o que al menos es antiético. Dios nos libre también antibíblico y pecaminoso. Entonces no se trata de eso. Aquí no se está justificando eso, aquí se está exaltando el hecho de que él buscara solución porque todavía tenía recursos. Y ojo, nos enseña de que las personas que vienen a Dios temporalmente para que oremos por ellos, o para que les resuelva sus problemas económicos o de mala administración porque han despilfarrado su vida, no necesariamente vayan a caminar con Dios, simplemente quieren una solución temporal. Y tal vez busquen a las personas creyentes como buscarían una solución a través de un negocio injusto, hasta inmoral, pero están buscando solucionar su problema temporal. Aquí lo que se alaba, y por eso entendemos que aún el más despilfarrador busca solución a su situación, es que Cristo, y lo que tenemos que tener en cuenta es que Cristo resaltó el hecho de que los no creyentes, le llama él hijos de este siglo o de este mundo, buscan seguir usando sus relaciones. Buscan seguir usando sus relaciones y sus capacidades relacionándose con los demás para encontrar soluciones a sus problemas. Pero muchas veces, voy a decirlo despacio, muchas veces los cristianos o hijos de la luz, que simboliza la santidad en Cristo, no aprovechamos, voy a incluirme,
las relaciones para hacer avanzar el reino de Dios. Lo repito, aquí lo que Cristo resalta en su historia es el hecho de que los no creyentes, hijos de este siglo, de este mundo, buscan seguir usando sus relaciones para no quedarse estancados y encontrar soluciones a sus problemas, mientras que muchas veces los cristianos, hijos de luz, caminando en la santidad de Cristo, no aprovechamos las relaciones para hacer avanzar el reino de Dios. Eso es lo que indica el versículo 8 dentro de la historia, cuando dice: alabó el amo al mayordomo malo por haber hecho sagazmente, porque los hijos de este siglo son más sagaces en el trato con sus semejantes que los hijos de luz. Pero aún más, eso nos lleva al segundo punto, que aún lo más insignificante puede ser de utilidad eterna. Lo más insignificante en las manos de alguien que camina con Cristo puede serle útil para la eternidad. Y eso es lo que nos lleva al versículo 9. Yo os digo, dice Cristo, y es muy importante que entendamos esto, y yo os digo, está hablando ya el maestro fuera de la historia para sacar conclusiones: ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten os reciban en las moradas eternas. Y allí podríamos seguir leyendo hasta el versículo 13 como lo hicimos. Vamos a hacerlo rápidamente porque es el meollo de la enseñanza, la explicación de Cristo. El que es fiel en lo muy poco, también en lo más es fiel. Y el que en lo muy poco es injusto, también en lo más es injusto. Pues si en las riquezas injustas no fuisteis fieles, ¿quién os confiará lo verdadero? Y si en lo ajeno no fuiste fieles, ¿quién os dará lo que es vuestro? Ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. Cristo concluye con esta sentencia muy fuerte, que otro evangelista la pone en otro momento de la vida de Cristo. Dice: no podéis servir a Dios y a las riquezas. Aún lo más insignificante puede ser de utilidad eterna, no porque los bienes den satisfacción en sí mismos, pues en la explicación que vemos de Cristo, Cristo trata a los bienes terrenales como riquezas injustas. Podría traducirse como se traduce esta palabra en otras partes de la Biblia, como malvadas o malas, sin justicia. También lo llama lo poco. También lo llama lo falso, también lo llama lo ajeno a las meras riquezas de este mundo, es decir, a lo que tenemos en esta tierra y que podemos acumular. Lo llama, una vez más, injusto, poco, ajeno, falso. Esos son los adjetivos que utiliza allí Cristo. Y es cierto que uno puede ser injusto o malvado manejando lo que puede ser justo. Pero aquí está hablando de que en sí mismo esas riquezas son injustas porque no dan santidad o santificación por sí solas. Hay que recalcar que los bienes terrenales que tengamos en esta vida temporal no nos dan satisfacción completa o plena porque no son diseñados para eso. Dios diseñó nuestro corazón para que tenga solo satisfacción en Él, en su voluntad y en la eterna relación con Él. Lo demás es una especie de señal para que nos lleve al Creador de todo y para que nos haga entender que necesitamos a Dios por medio de Cristo antes que cualquier cosa. No porque los bienes den satisfacción, lo más insignificante puede sernos útil en la eternidad, sino porque sirven para honrar a Dios por la fe en Cristo. Entonces, lo importante de saber administrar lo que tengo no es porque lo que tengo sea lo más importante. Eso suena como a trabalenguas. Lo importante de administrar lo que tengo no es porque lo que tengo sea lo más importante, sino porque lo que tengo demuestra qué tan importante es Dios y qué tan importante es Cristo para mí. La forma como uso eso, como administro mi tiempo, mi salud, mis bienes, mis finanzas, ya no solamente cómo consigo el dinero, sino cómo administro el dinero que tengo, en qué lo gasto y en qué lo invierto. Eso demuestra mucho de si realmente Cristo es mi Señor o no. De hecho, Cristo le llama a la relación con Dios eterna, en esta explicación,
de los versículos 10 al 13, le llama lo más, lo verdadero, lo vuestro. Cuando dijimos que era lo falso era porque en un versículo les llama que lo contrario es lo verdadero. Y es que lo más, lo verdadero, lo vuestro, le llama también las moradas eternas. Es la eterna relación con Dios después de esta vida. Eso es lo que importa. Entonces, algunos han dicho también, algunos comentaristas, que precisamente aquí no se trata de, y obviamente no se trata porque iría en contra de todo el resto de la Biblia, de que yo con plata compro mi entrada al cielo. Entonces doy muchos bienes y ya me aseguro la entrada al cielo. No, se trata de que la administración de los bienes demuestran si voy para el cielo y si la prioridad es el cielo y mi relación con Dios. Por eso algunos han dicho, una vez más, comentando este texto, que si no se trata de comprar una entrada al cielo, y se nos dice que seremos recibidos en las moradas eternas, algunos han dicho que precisamente las personas que beneficiamos se encontrarán con nosotros en la eternidad, si se han convertido a Cristo obviamente, y nos darán las gracias eternamente y nos recibirán en el cielo. Es una conclusión de algún comentarista, que puede ser que la aluda a como vamos a terminar en el día de hoy, por la parábola del Lázaro, que era pobre, y del rico, que murieron y fueron uno a salvación y otro a condenación. Lo cierto es que el meollo del asunto está en el versículo 9, porque dice que somos recibidos en las moradas eternas cuando lo que administramos lo hacemos para la gloria de Dios, para extender el reino de los cielos, beneficiando a los demás con nuestros bienes y extendiendo el reino de Cristo. Entonces, así se recibe a los que administran para la gloria de Dios y no para sus propios deleites, lo que tienen. ¿Y por qué es clave allí? Porque en la parábola, si usted recuerda conmigo, en el versículo 4 se dijo, ya sé lo que haré para que cuando se me quite de la mayordomía, me reciban en sus casas. Y en el versículo 9 se dice, ganad amigos por medio de las riquezas injustas, para que cuando éstas falten, os reciban en las moradas eternas. Aquí la clave no fue que el mayordomo de la historia simplemente hizo un negocio de determinado tipo, sino la clave fue que él se aseguró de que lo recibieran en algún lugar. El asunto es que después de esta vida, lo que vamos a tener, el único lugar donde nos pueden recibir para beneficiarnos es en el cielo, en Cristo. El resto, los demás, no serán recibidos, sino serán echados al lago que arde fuego y azufre. Esa es la expresión de la Biblia, en el infierno, echados. Se nos habla de que en las moradas eternas seremos recibidos, pero se nos habla del infierno después de que mueran las personas sin Cristo, sin arrepentirse de sus pecados, sin confiar en Él, serán echados. Y una cosa es entrar en un lugar donde nos reciben para beneficiarnos, y otra cosa es ser echados en un lugar donde nosotros somos empujados a lo que no queremos sufrir y padecer, y esto será por la eternidad. Entonces, una vez más, ahí está la clave, versículos 4 y versículo 9, para entender el meollo de la enseñanza. Es por ello que Cristo resalta que el que es fiel en lo poco, en lo mucho será puesto. Lo poco es administrar lo que tenemos aquí. Yo sé que esa expresión ha estado en otro evangelio y ha sido puesta en otra circunstancia de la vida de Cristo, pero como algún comentarista lo leí también aseguraba, yo siempre he creído que puede ser que no solamente los evangelistas citaran la misma frase de Cristo en diferentes situaciones, porque así les pareció organizarlo, sino también puede ser que Cristo repetía las mismas frases en diferentes situaciones. Y en este caso, más concretamente, lo poco no es administrar los talentos que se nos entregaron para servir al reino de los cielos simplemente, sino que nos está diciendo que lo poco es administrar las finanzas, los bienes, las riquezas, lo que ganamos, de una forma tal que entendamos que eso no es lo verdadero, lo eterno y lo glorioso, sino el cielo, que se vea. Y ser fiel a Dios antes que a mis deleites y antes que a las expectativas que el mundo me pone de cómo debo administrar mis finanzas. Eso es lo que resalta el Señor. Creo que hasta aquí hemos abordado de forma sencilla pero concreta lo que la parábola dice. Entonces, por eso digo en este segundo punto que aún lo más insignificante puede ser de utilidad eterna. Porque ¿qué tan poquito es lo que tenemos que no podemos ponerlo al servicio de Dios? ¿Cuánto tiene usted? Por aquí no hay nada. A veces uno anda como los magos, ¿no? Nada por aquí, nada por allá, y se esculcan todos los bolsillos y no encuentran. Pero tengo vida, tengo determinada salud, determinadas capacidades, tengo tiempo. Sí hablamos del tiempo ahorita en la
reunión de escuela de liderazgo, porque definitivamente tenemos que ser organizados para darle gloria a Dios como distribuimos nuestro tiempo. Pero también tengo recursos que de una forma o los produzco, o me los dan, o me pagan por un trabajo. ¿Cómo administro eso? Tengo que ser fiel a Dios administrando eso que es muy poco, porque es un bien terrenal, pasajero, que se acaba, se agota. Como dice Cristo en otra parte, el orín y la polilla nos corroen, para demostrar que estoy administrando todo para la gloria de Dios, que voy para el cielo. Entonces los que tienen muy poco no podemos decir, o los que tengamos poco no podemos decir que no podemos hacerlo, y los que tengamos mucho tampoco, porque eso no es nada delante del Señor. No podemos dejarnos engañar por lo poco al desanimarnos según el mundo, o por lo mucho al ilusionarnos con estabilidad permanente según el mundo. ¿Sabe que una de las connotaciones que tiene la palabra riquezas allí, que es la idolatría? Algunos hablan de que esto es un ídolo, porque sí, la avaricia es ser idólatra, es idolatrar el dinero, pero es idolatrar también la estabilidad. ¿Sabe que una de las connotaciones estudiaba en el término original es el hecho de que da seguridad o estabilidad? De hecho, Pablo le recomienda a Timoteo que le diga a los ricos de entonces, en donde estaba el siervo de Dios, les enseña a no confiar en las riquezas, que son inciertas. Hoy podemos tener, mañana no. Y pensamos siempre en tener para estar tranquilos y seguros. Eso es inestable. Ayer hablaba con mi familia y comentábamos que podíamos tener muchos bienes, podíamos invertir cuando tengamos bienes, por ejemplo en finca raíz, pero viene un maremoto como en Indonesia hace un tiempo, o viene un terremoto, o sucede algo, o un negocio muy bueno cae en cuanto a la cotización o a la rentabilidad, o viene una pandemia y las cosas cambian. Pensamos en asegurarnos las cosas y el único que nos da seguridad eterna es Dios. Y esa seguridad de la eternidad es la que tiene que gobernar en nuestros corazones para que aquí podamos vivir tranquilos y reposados en Él. Y administremos las cosas no idolatrándolas. Administremos las cosas de tal forma de que no sean las cosas nuestro Dios, sino que Dios sea nuestro Dios. El último punto sería: aún los avaros más sagaces para justificarse serán juzgados. Porque todo el mundo se justifica, ¿no? Es que esto, que aquello. Vamos a leer solo del versículo 13 al 18. Habla del contexto. Cristo le habló a los discípulos, estaban los fariseos y pasó algo con los fariseos. Y luego citaremos el versículo 19 al 31 sin leer. Versos 13 al 18 dice, repito el 13 que ya le había leído: ningún siervo puede servir a dos señores, porque o aborrecerá al uno y amará al otro, o estimará al uno y menospreciará al otro. No podéis servir a Dios y a las riquezas. Y oían también todas estas cosas los fariseos, que eran avaros, y se burlaban de él. Entonces les dijo: vosotros sois los que os justificáis a vosotros mismos. Fíjese, están queriéndose justificar a ellos mismos delante de los hombres, siendo avaros. Mas Dios conoce vuestros corazones, porque lo que los hombres tienen por sublime, que son las riquezas de este mundo y los atesoramientos terrenales y temporales, delante de Dios es abominación. La ley y los profetas eran hasta Juan. Desde entonces el reino de Dios es anunciado y todos se esfuerzan por entrar en él, pero más fácil es que pase el cielo y la tierra que se frustre una tilde de la ley. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Alguien podría decir: pero estos versículos no parecen tener conexión temática. Pues por algo los puso allí Lucas en ese orden. Y ese es el trabajo que tenemos que tener o realizar cuando leemos la palabra de Dios: entender cómo Dios los inspiró, pero también les dio una intención como seres humanos para escribirla. Y definitivamente todavía Lucas está en el contexto de lo que Cristo habló con los fariseos, que escuchando la parábola se burlaban de él, porque le tenían puesto su corazón en las riquezas. ¿Por qué se justificaban? Porque creían que cumplían toda la ley. Cristo les está confrontando y diciendo: no, tienen que cumplirla toda. Ustedes saben que les enrostró eso, les encaró con esto. Ustedes saben que no la cumplen. No se justifiquen para poner su corazón en los bienes y administrar las cosas. De hecho, en Mateo 23 y otras partes donde Cristo los reprendió, a los fariseos directamente les dijo con exactitud cosas que ellos tenían, o actitudes que ellos tenían, como por ejemplo ir a las casas de las viudas para prácticamente desvalijarlas, con la excusa de hacer oraciones.
O sea, no por tener cierto comportamiento moral o religioso quiere decir que yo ya soy perfecto y que todo lo que haga está bien y que como estoy administrando mi dinero y mi vida está bien. Puede ser un tremendo religioso, puede ser un tremendo moralista, que todo el mundo crea que soy muy buena persona, y ser un tremendo avaro y estar aferrado a las riquezas de esta tierra. Incluso puedo dar dinero a los demás y puedo compartir con las razones equivocadas o los motivos equivocados. Por eso Pablo dice en 1 Corintios que pudiendo, si yo doy todos mis bienes y no tengo amor, el amor de Dios en mi vida y el amor de Dios para con los demás, nada soy. Es decir, si no amo primeramente a Dios y por medio del amor de Dios amo a los demás para darle, lo que doy es para darme a conocer, para ganar favores, para conseguir ayudas, para tener abiertas puertas, porque soy muy bueno, muy sagaz como los hijos de este mundo para hacer las cosas. Se está confrontando el Señor, les confrontó a ellos y les está confrontando con las motivaciones de nuestro corazón al administrar la riqueza, los bienes y todo lo demás en nuestra vida. Entonces, aún los avaros más sagaces para justificarse serán juzgados. Ahí Cristo los está descubriendo y serán descubiertos al final. De hecho, por eso cita, es mi percepción, el versículo 18, esta frase de Cristo aquí, Lucas, cuando habla del matrimonio, todo, más bien del divorcio. Todo el que repudia a su mujer y se casa con otra adultera, y el que se casa con la repudiada del marido adultera. Es decir, si se divorcia y él se casa de nuevo, si se divorcia y la mujer de la que se divorció se casa de nuevo, están adulterando. Esto se trata en Marcos también capítulo 10, en Mateo capítulo 5 y en Mateo capítulo 19. Y en los textos donde aparece una salvedad en el capítulo 19. Dice, sí se puede divorciar si es por causa de infidelidad conyugal o fornicación, según la Reina Valera. Pero aquí el meollo del asunto, y por lo cual creo que lo involucra Lucas, es que no solamente terminamos administrando mal nuestros bienes, sino también nuestras relaciones. Porque somos egoístas muchas veces, y porque supuestamente somos muy buena gente, muy morales, muy buenos, o muy religiosos y muy cumplidores de ciertas cosas, nos justificamos y terminamos menospreciando no solo los bienes, sino las personas, y administramos mal nuestra relación conyugal. A mí me preocupa que alguien por su desarrollo profesional abandone su pareja. Eso me parece terrible. O sea, primero mi éxito y mis bienes. Y sé que mucho se ha citado en este mundo y ojalá por esto nos dieran muchos dislikes o no me gusta, las personas al menos lo escucharan para luego dar eso. Mucho se ha dicho que primero tengo que amarme a mí mismo para amar a los demás. Entonces, si yo no tengo mi profesión, yo no consigo mis éxitos, mis metas, entonces, ¿qué le voy a dar a la otra persona y todo lo demás? Eso suena muy lindo, pero una vez que están unidos en una relación conyugal, la persona es más importante, y la relación con la persona, y no hay una relación después de la que tenemos con Dios en Cristo más importante que la relación conyugal. Y poner mi avance profesional, y sobre todo eso significa también mi estabilidad económica y mi prosperidad financiera por encima de mi relación de pareja, es entender muy mal lo que la Biblia dice. Cuando Cristo dijo amar a Dios sobre todas las cosas y amar a nuestro prójimo como a nosotros mismos, no estaba diciendo ámense ustedes, que es como se malinterpreta, para que puedan amar a los demás, casi que dicen para que puedan amar a Dios. Está diciendo ustedes se aman mucho, como dice Pablo, de los hombres de los tiempos finales serán amadores de sí mismos. Amen primero a Dios antes que amarse ustedes, y pongan a los demás por encima de ustedes, para que puedan entender qué es lo que realmente deben hacer ustedes, sobre todo cuando ya están con ellos en una relación estable como el matrimonio. Primero Dios, luego las personas y de último las cosas, es lo que estoy tratando de decir, no al revés. Porque cuando primero están las cosas antes que las personas, así incluso yo considero a Dios en mi ecuación y mi vida, lo que realmente estoy diciendo es que primero estoy yo y mis deleites, y por eso administro las cosas como las administro. Y es por eso que suceden muchas rupturas. No es coincidencial que precisamente las dificultades económicas sean uno de los factores, sino es que el más importante por el cual las parejas se divorcian. La avaricia del corazón nos puede, frente al hecho de ayudarnos más bien mutuamente caminando con Dios para resolver las dificultades económicas. Yo creo que por eso lo cita aquí Lucas, esta frase de Jesús, esta enseñanza de Jesús. Pero no solamente los avaros, que son sagaces moralmente para justificarse en su avaricia o religiosamente, y que terminan menospreciando incluso a la gente por sus dineros y sus finanzas, serán juzgados. Cristo aquí lo deja claro. En la eternidad no habrá excusas,
sino también los que se creen físicamente sin tormentos porque tienen la seguridad de que tienen bienes. La parábola de rico y Lázaro en el capítulo 16, versículo 19 al 31, la cual les voy a dejar de tarea para que la consulten en su casa, es una parábola que tiene fundamentalmente una intención, como termina diciendo. La intención de Cristo es demostrar que aunque ellos tuvieran a Moisés y a los profetas, es decir, el Antiguo Testamento, y aunque Él mismo levantare a alguien como Lázaro, su amigo, que tenía el mismo nombre del hombre de esta parábola, lo levantara de los muertos, y aunque el mismo Cristo se levantara de entre los muertos, no iban a creer en Él, porque sus corazones eran corazones totalmente cerrados a entregarse a Cristo. Ese es el motivo central de esta parábola. Pero así como utilizó Lucas la transición del tema que venía hablando, es el pecador arrepentido en el capítulo 15, y lo termina citando con la despilfarración de bienes que hizo el joven rico para mostrar cómo se arrepintió, termina citando ese tema secundario de los bienes para pasar a mostrar a Cristo hablando sobre la mayordomía o la administración de los bienes. Así termina utilizando también el tema de los bienes para pasar a ilustrar a un rico que tenía muchos bienes para demostrar este punto de que no querían creer en Él. Así Él resucitara de Cristo de entre los muertos. Así Cristo resucitara de entre los muertos. Y obviamente nos enseña algo también sobre la administración. Nos enseña es que una palabra que pido por favor usted lea en esta sección, se repite varias veces en la Reina Valera: tormentos. Así se crean las personas físicamente sin tormentos. Yo no tengo que ser rico, pero la mayoría de los ricos creen que en eso está la felicidad, en no tener tormentos o sufrimientos. Yo no sufro, y algunos lo dicen de esta manera: la plata no lo es todo, pero ¿cómo ayuda? La plata no lo es todo, pero sí que se libre uno de males teniéndola, teniendo bastante. Otros dicen: a mí el Señor me castigó con plata. Y entienden que el tener plata es estar libre de tormentos. Y les digo a través de esta parábola que Cristo pone contrastando a dos seres, como es su costumbre, totalmente opuestos: uno totalmente rico, haciendo banquetes con esplendidez, y otro totalmente pobre, hasta enllagado, que los perros le lamían sus llagas. En dos versículos, el 19 y el 20, hace ese contraste. Que así suceda, que este rico, como muchas personas hoy en día, estén totalmente seguros, no les duela ni una muela, no les pase nada, incluso pareciera que las familias fueran perfectas porque no les ponen problema, pareciera que las circunstancias son las adecuadas y que nunca tienen ninguna clase de tormento, de problema. Es todo lo bueno que tendrán si no se arrepienten de sus pecados y se convierten a Cristo, porque después de ello, como lo muestra esta parábola, viene el tormento eterno. Yo no me, perdónenme la expresión muy de mi tierra, no me como el cuento o no me trago entero la explicación que dan algunos de que por ser una parábola de Cristo, entonces no podemos entender que después de que uno muera va a un lugar de salvación o de tormento. Y aquí en esta parábola, porque Abraham era uno de los escogidos por Dios para salvación, que creyó en el Señor y caminó con él por fe en el Antiguo Testamento, como el lugar de alivio, la morada eterna que leímos en la parábola anterior, donde Dios nos recibe, de satisfacción y de descanso eterno en Dios, y pone el lugar de tormento donde estaba siendo quemado en esta parábola el rico como el infierno, porque la intención de Cristo fuera hablar de su resurrección, como que no creerían en Él, así resucitara. Yo no me creo el hecho de que de aquí no podemos concluir que Cristo hable de que después de la muerte inmediatamente vamos a un lugar de tormento, de condenación. Yo lo veo aquí claro, porque si no Cristo estaría diciendo una historia basada en cosas que no pueden ser reales. Y las parábolas tienen la característica de que se conforman por acontecimientos que pueden ser verdaderos o reales y que se usan para enseñar verdades más profundas o gloriosas. Déjeme ir concluyendo con esto. Si en este punto entendemos que los avaros más sagaces se justifican porque son muy buenas gentes, como los fariseos, o porque no les duele una muela y dicen yo estoy bien, y si Dios, y así lamentablemente lo dicen, si Dios permite que yo esté bien es porque está contento conmigo. No, si así nos justificamos porque no tenemos problemas y seguimos idolatrando nuestros bienes y no administrándolos para la gloria de Dios, pues estaremos demostrando que no tenemos a Cristo como nuestro Señor y Salvador. Pero si lo tiene, si usted realmente no idolatra sus bienes que tiene o que quiere tener, porque
porque a veces ni los tenemos, sino idolatramos lo que no tenemos, sino que es rico para con Dios, como dice Lucas 12:21, que también toca el tema Jesús. Para vencer esto, recomendamos 3 cosas que no lo recomienda yo, lo recomienda la Biblia, y que lo vamos a sintetizar en lo siguiente. Primero, comparta. Segundo, regale. Y tercero, ofrende. Primero, comparta. Comparta tiempo, comparta espacio, comparta bienes, comparta vida con otros. Incluso los más egoístas comparten porque saben que necesitan tener a alguien al lado. Comparta. Entonces, comparta. Los comerciales saben que nos quieren vender cosas que no nos interesan o que no necesitamos, que la mejor forma de mostrarnos que debemos tener esas cosas es mostrando a gente compartiendo, porque son sagaces según este mundo. Comparta. Dejemos de negarnos a compartir con las demás personas, porque entonces estamos negándonos a que Dios comparta la vida que nos dio con los demás. Comparta, comparta, comparta continuamente, comparta deliberadamente, comparta programadamente, comparta con otras personas. Sálgase de su círculo tradicional de amistades y de amigos, sobre todo a los creyentes más maduros y de más tiempo, que a veces vemos a todo el mundo como pecaminoso, y sí, todo el mundo tiene pecado y en todo lugar hay tentaciones, pero por la guía de Dios, bajo la dirección del Espíritu, dígale al Señor que lo dirija e invierta su vida y comparta con otros. Y comparta bienes también, comparta, pero también regale. Y ya cuando digo regale, estoy hablando de despréndase de algo, que yo me desprenda de algo que tengo, que me sirve, que me gusta. No se desprenda de lo que le sobra. También hay que desprendernos de lo que sobra, pero eso es simplemente librarnos de estorbos. Despréndase de algo que valga la pena y que sea bueno y que sea útil, y regálelo. Y regálelo desinteresadamente. Si debe compartir continuamente, regale desinteresadamente. Dele a alguien que necesita lo que usted tiene, que tal vez usted ya lo utilizó, y le puede ser útil de nuevo, pero usted sabe que le puede ser útil a otro. Mi papá decía, y yo lo he vivido en mi propia vida, los libros no se prestan, se regalan, y después no vuelven, porque yo he prestado varios libros y no han regresado. Entonces uno opta por decir, se lo regalo, cuando sabe que no va a volver, o cuando uno ya quiere entregarlo, desligarse de él. Regale algo, pero regale desinteresadamente, no esperando que le den las gracias, no esperando que mañana le devuelvan, que es como se pinta en la famosa teología o evangelio mal llamado evangelio de la prosperidad, que yo doy para 1000 para que se me devuelvan 100,000. No, yo doy con todo mi corazón, y lo que me place es que allí produzca en la persona un cambio, si es un libro, un beneficio, si es economía, si yo le doy dinero, una estabilidad, un bienestar. Regalo desinteresadamente. Mi único interés es que la otra persona sea beneficiada. Regale desinteresadamente. De hecho, en 2 Corintios capítulo 9, cuando se habla de que damos y prosperará, que si usted siembra abundantemente, abundantemente cosechará, da a entender que sí va a haber abundancia y que sí se nos va a devolver para seguir dando, pero es porque a Dios le interesa que donde damos se prospere, no para que me prospere en el bolsillo a mí, sino para que prospere su obra, su iglesia. Regalar, pero ya eso entra en el ámbito del tercer punto. Ofrende abundantemente. Por eso cito esta palabra abundantemente y hablo de Corintios, donde dice que el que siembra abundantemente, abundantemente cosechará. Ofrende abundantemente. John Piper, que es un autor cristiano, un pastor que ya no está ejerciendo el pastorado, pero que sigue siendo muy buen conferencista y teólogo, dice que él tomó como alternativa de su vida o como propósito en su vida dar cada vez un porcentaje más alto de sus ingresos para ofrendar en su iglesia. Entre más ganara, más aumentara el porcentaje. Es decir, si yo me acostumbro a dar 10% de mis finanzas a la iglesia, porque veo que eso era lo mínimo que se daba en el Antiguo Testamento, y aún un paréntesis, no era lo único que se daba en el Antiguo Testamento, pero bueno, yo doy un 10%, entonces dice él, si yo veo que aumenté al doble la cantidad de dinero que gano, pues aumento, por ejemplo, al doble el porcentaje de lo que gano. Y alguien podría decir, pero solo aumentando el doble de mis ingresos, yo aumenta el doble de cantidad total del porcentaje, porque para quienes no hacemos cuentas tan rápido, si yo gano 1.000.000, el 10% son 100.000, y si gano 2 millones, el 10% es 200.000, ya estoy dando más, aunque sea el mismo porcentaje. Él dice, sí, pero entre más recibo, he decidido junto con mi esposa y mi familia, y ahora solo con su esposa, porque ya los hijos salieron de su casa, siendo adultos, dar mayor porcentaje. Es decir, si antes daba el 10, ahora doy el 20, entonces antes daba 100.000 de 1.000.000, ahora doy el 20 de 2 millones, doy 400.000. Dios me ha prosperado.
Y alguien podría decir, pero pastor, usted poco habla de esto. Sí, porque creemos que lo importante es la salvación eterna, pero Cristo habló de esto porque creemos que allí se muestra que hay en nuestro corazón las finanzas. Y sí, es necesario que si usted quiere vencer la avaricia, la idolatría al dinero y a los bienes que tiene o los que quiera tener, con lo que ya tiene lo administra, así sea muy poco. El segundo punto fue ese, lo más insignificante puede ser de utilidad eterna, le sea útil para la eternidad. Si dándolo a alguien, regalándolo, esa persona ve a Cristo, usted puede incluso predicar el Evangelio en algún momento. Si compartiendo con alguien, esa persona ve a través de su vida a Cristo, en algún momento también puede llevarlo al Señor. Y si ofrendando usted promueve el reino de los cielos, cada vez más a través de promover la iglesia y promover a los misioneros, y promover a los ministros, y promover los bienes necesarios para poder mantener o sostener sus congregaciones, las congregaciones cristianas. Esto es una cuestión bíblica. Así que comparta continuamente, regale desinteresadamente y ofrende abundantemente para que otros puedan conocer a Cristo. No se trata solo de que se arrepiente y crea, arrepiéntase también de la avaricia. Dijo alguna vez un pastor, a veces dentro de las iglesias cristianas lo último que se convierte es el bolsillo, y por eso se briega tanto. Se convierte todo, yo ya estoy de corazón con el Señor, yo ya arreglo mi vida matrimonial, yo ya arreglo mi pareja, yo ya arreglo mi vida personal, pero mi bolsillo sigue desarreglado porque yo ya no, de mi bolsillo no sale nada para servir al Señor. ¿Y cómo briegan los misioneros y cómo briegan? Mire, uno de los directores de una sociedad misionera muy importante hoy en día, que es Mark White, no dirige, es uno de los miembros de la sociedad misionera, pero es la cara pública de ella. Paul Watcher ha dicho, a veces con lo que a ustedes les sobra, nosotros sostenemos una vida en el Perú. Dijo alguna vez, con 100 o 200 dólares sostenemos un ministro por allá, en las selvas peruanas, ecuatorianas, o en algún lugar recóndito de la selva, y con eso ellos viven, para poder extender el reino. Y como él lo dijo, citando a un hombre de Dios también, misionero, o usted baja llevando el evangelio, o usted sostiene la cuerda del que está bajando a llevar el evangelio por medio de sus oraciones y de sus ofrendas. O usted sirve en la iglesia tiempo completo, y si no ha sido llamado, usted colabora ofrendando para aquellos que quieren y deben y están llamados a servir tiempo completo para avanzar a la iglesia. Estoy muy convencido a estas alturas de mi vida que cada vez debo estar más seguro de que no debemos esperar a que las personas simplemente den, sino que debemos estimularlos a que den abundantemente, porque por lo general los que no dan son los que terminan diciendo, pero la iglesia no avanza, pero la iglesia no dio esto, pero la iglesia no se hace aquello, no hay recursos para arreglar esto. Entonces demos, somos iglesia, ofrendemos. O si yo estoy viviendo en una casa y mi mujer me dice, esposo mío, mi amor, o cariño, dulzura, como le llamen, no hay para la comida hoy. No sé, mire a ver qué hace, le dice él. Hay que decirle, Señor, pero si no hay para la comida es porque usted no da. O si trabajan los dos, ella es la única que aporte, ya se acabó lo que hay. Deje de estar reclamando porque no hay para la comida y aporte. ¿Dónde está su corazón? Donde esté nuestro tesoro, allí estará nuestro corazón. Y si ya está haciéndolo de una u otra manera, no se desestimule. Ya empezó, vaya incrementando la continuidad, estabilícese en el tiempo y en el monto de lo que da, y no permita en el Señor que Dios le quite esa bendición, porque lo que da usted, lo que usted comparte, lo que usted regale, lo que usted ofrenda, lo hace con gozo, lo hace con alegría y desinteresadamente, pero no lo hace fácilmente, porque nadie se desprende fácilmente, sobre todo empezando a generar la costumbre en Dios de lo que ha trabajado, de lo que ha luchado, de lo que ha generado. Más bien se esfuerza uno como el mayordomo infiel, volviendo a la parábola y terminando con él, en cuando ya ve todo perdido, ahí sí buscar a Dios, orar y buscar los recursos. No. Antes de que todo se pierda en este mundo y sabiendo que más importante es lo eterno, administremos lo que tenemos para la gloria de Dios. No hay nada tan insignificante que no pueda ser puesto a los pies de Cristo en nuestra vida. Tal si nos ponemos de pie los que estamos acá para orar, y los que estén allá, si quieren ponerse de pie, lo hacen para pedirle al Señor que nos dé un corazón que combata la idolatría al dinero. Señor, tú conoces nuestro corazón y sabes hasta dónde la tacañería y la avaricia ha permeado nuestras almas. Algunos nos excusamos por los ejemplos que se nos dieron en casa, en los trabajos, en las instituciones donde nos educaron,
Nosotros nos excusamos por las circunstancias difíciles que vivimos, pero la realidad es que siempre habrá circunstancias difíciles, y siempre habrá necesidades, y siempre habrán malos ejemplos que nos impulsen a no compartir, a no regalar, a no ofrendar, a poner nuestra mirada en los bienes y en los tesoros terrenales, temporales, como si fuera lo que nos da estabilidad, como si fuera lo verdadero, cuando es lo poco, lo falso, lo ajeno. Lo verdaderamente nuestro, que nunca nos podrá ser quitado, es la comunión eterna contigo, y esa, Señor, es nuestra mayor riqueza. Así que administrar esto que es temporal para tu gloria es nuestro llamado, Señor, en esta mañana, y te pedimos que tú nos ayudes a vencer la idolatría, especialmente cuando la avaricia incluso ha roto nuestras relaciones matrimoniales, familiares, conyugales, entre hermanos, con las iglesias, porque hemos tenido discordias en las formas como administramos el dinero y no hemos sabido conciliar con los otros y querer buscar tu gloria antes que simplemente imponer nuestro criterio o buscar nuestro beneficio. Ayúdanos hoy, Señor. Ayúdanos hoy, porque tú nos llamas a ser buenos mayordomos, siervo bueno y fiel. En lo poco fuiste fiel, en lo mucho te pondré. Y lo mucho es la eternidad. Así que ayúdanos a administrar fielmente a ti, Señor. Cuando recibamos nuestros dineros, cuando recibamos y miremos nuestros talentos, cuando recibamos y miremos lo que tú nos has dado de capacidades y oportunidades, las administremos poniendo nuestro corazón y nuestra mente deliberadamente en ser fieles a ti, antes que a lo que nos enseña el mundo o a lo que nuestra carnalidad nos pueda impulsar, carnalidad remanente en los creyentes, carnalidad dominante en los que aún no se han entregado a Cristo. Y que hoy quienes vean este tema lo hayan visto a la luz de la palabra y entiendan que solo el corazón idólatra del dinero o avaro, por más moral o por más ético que sea o por más religioso que sea, puede ser realmente transformado si nos arrepentimos de nuestros pecados, incluyendo la avaricia, y confiamos en Cristo para nuestra salvación. Solo Él lo dio todo, se dio a sí mismo por nosotros, así que, y lo hizo para salvarnos verdaderamente y eternamente, con seguridad eterna, no por un día, no por un mes, sino por la eternidad. Así que nosotros podemos en su nombre dar más de nuestra vida para Él y para todos los demás, y reconocer que nuestras vidas, nuestros talentos no son nuestros, sino que son suyos, y que debemos usarlos para su gloria y ponerlos a producir para su gloria. Gracias te damos, Señor, en esta mañana, una vez más, que el que no te conoce te conozca hoy, y te sirva con todo su ser, con todo lo que es y con todo lo que tiene, para tu gloria. Te bendecimos en el nombre de Jesús. Amén y amén. Que Dios me los bendiga, que tengan un excelente resto de domingo y excelente semana. Bendiciones a todos.